Era media tarde. El sol brillaba alto e implacable sobre el puerto, y el agua estaba tan clara que se podía ver la silueta de los peces nadando bajo la superficie. No había tormenta, ni niebla, ni oscuridad que los protegiera. Los oficiales navales estaban de pie en las cubiertas de los buques de guerra, algunos almorzando, otros apoyados en las barandillas con cigarrillos encendidos entre los dedos, observando cómo el mundo seguía su curso. El puerto se consideraba seguro. Todos lo decían. Las defensas estaban en su sitio. Las redes estaban desplegadas. Los vigías estaban apostados. Ningún enemigo podía penetrar en este lugar, ni en estas condiciones, ni a plena luz del día, ni contra esta potencia de fuego. Y entonces, desde algún lugar bajo esas aguas iluminadas por el sol, surgió un escalofrío que lo cambió todo. La explosión se propagó hacia arriba a través del casco de uno de los portaaviones más poderosos de la flota. El metal chirrió. Los hombres salieron volando. Y el barco, una máquina que había requerido años y miles de hombres para su construcción, una embarcación que representaba la cúspide del poder naval, comenzó a escorarse y a hundirse. El puerto quedó en silencio durante exactamente un segundo. Y entonces comenzaron los gritos. Nadie podía creer lo sucedido. Porque el arma que lo había hecho era, según todos los expertos, una broma. Era demasiado pequeña, demasiado lenta, demasiado primitiva, demasiado simple. Era objeto de burla en las academias navales. En los comedores de oficiales la describían como un ataúd con hélice. Algunos almirantes la habían calificado públicamente de desperdicio de metal. Una máquina suicida sin valor estratégico. Un juguete. Era un minisubmarino. Y acababa de hundir un portaaviones. Para comprender por qué este momento destrozó todas las suposiciones que el mundo naval había hecho hasta entonces, hay que entender la época en la que ocurrió y la enorme e inconmensurable confianza que las grandes naciones depositaban en los grandes buques. A mediados del siglo XX, el portaaviones se había convertido en el monarca indiscutible del mar. No era simplemente un arma, era toda una declaración de intenciones. Una nación que poseía portaaviones comunicaba algo al mundo sobre sí misma. Somos poderosos, somos modernos, somos intocables. El portaaviones podía lanzar aviones a decenas de kilómetros de distancia antes de estar al alcance de la artillería enemiga, proyectar fuerza a través de océanos enteros y funcionar simultáneamente como base aérea flotante, centro de mando y símbolo de dominio. La mayoría de los estrategas navales consideraban que hundir un portaaviones era extraordinariamente difícil. Se necesitaban otros portaaviones, bombarderos de largo alcance y ataques coordinados con cientos de aviones y miles de hombres. La idea de que algo pequeño, algo que un puñado de hombres pudiera construir en un taller, pudiera amenazar a estos gigantes no era tomada en serio por las instituciones que tenían poder. Esto no era irracional. Las cifras parecían respaldar la confianza. Un portaaviones de la época desplazaba entre 20.000 y 45.000 toneladas de agua. Transportaba entre 40 y 100 aeronaves. Estaba protegido por destructores, cruceros, pantallas antisubmarinas, redes de sonar y cargas de profundidad. Su tripulación se contaba por miles, hombres entrenados, hombres alerta, hombres cuyo único trabajo era prevenir precisamente este tipo de ataque. Un minisubmarino, en cambio, desplazaba entre 20 y 100 toneladas, transportaba como máximo a 2 o 3 hombres, tenía un alcance de decenas de millas. Podía permanecer sumergido solo unas horas y se movía a velocidades que un hombre en buena forma física casi podía igualar en bicicleta. En una comparación directa, el enfrentamiento parecía casi cómico. Era como una onda contra un tanque. Una navaja de bolsillo contra un acorazado. Pero la historia tiene una larga tradición de hacer que los poderosos parezcan tontos. El concepto del pequeño submarino, la embarcación submarina en miniatura, había existido de forma fragmentaria durante siglos. Inventores y soñadores habían imaginado embarcaciones submarinas de tamaño humano, impulsadas manualmente, al menos desde la Guerra Civil estadounidense, cuando el HL-1 de la Confederación se convirtió en el primer submarino de la historia en hundir un buque de guerra enemigo, para luego hundirse él mismo, en lo que se convertiría en una constante en el desarrollo inicial de los submarinos. La idea siempre fue la misma: si se lograba penetrar bajo el agua, bajo los cañones, bajo las redes, se podría llegar lo suficientemente cerca como para causar daños catastróficos con una cantidad mínima de explosivos. El problema también era siempre el mismo:
Cómo construir algo lo suficientemente pequeño como para atravesar las defensas, lo suficientemente potente como para transportar una ojiva significativa y lo suficientemente resistente como para que la tripulación tuviera al menos alguna posibilidad de regresar. Durante la mayor parte de la historia, estos tres requisitos fueron mutuamente contradictorios. Se podían cumplir dos de ellos. Rara vez los tres. Sin embargo, en la década de 1930, la ingeniería había alcanzado un punto en el que la brecha se estaba reduciendo. La tecnología de las baterías había mejorado. Los motores eléctricos se habían vuelto más compactos y fiables. La fabricación de precisión permitía construir pequeños cascos de presión con tolerancias que realmente resistieran el peso aplastante de las profundidades portuarias. Varias armadas iniciaron programas discretos para desarrollar lo que denominaron buques de ataque especiales, torpedos humanos o submarinos carro. Diferentes nombres para el mismo concepto fundamental. Conseguir algo pequeño, acercarlo y dejar que la explosión hable por sí sola. Los británicos desarrollaron sus X-Craft, pequeños submarinos de unos 15 metros de largo y 1,6 metros de diámetro, tripulados por 4 hombres y capaces de colocar cargas explosivas de 2 toneladas, llamadas cargas laterales, directamente debajo de un barco objetivo. Los italianos desarrollaron su Maiale o cerdo, un torpedo tripulado por 2 buzos con trajes de buceo. Los alemanes experimentaron con submarinos monoplaza llamados Beavers. Los japoneses desarrollaron el Kaoyo Teki tipo OA, un minisubmarino de 24 metros que transportaba 2 torpedos y estaba tripulado por 2 oficiales, diseñado para ser lanzado desde submarinos más grandes e infiltrarse en puertos enemigos. Todos estos programas se enfrentaron a la misma resistencia institucional. Los altos mandos navales, hombres que habían forjado sus carreras y su visión del mundo en torno a buques de superficie y batallas navales convencionales, observaban estas pequeñas embarcaciones con una mezcla de condescendencia y leve irritación. Los recursos destinados a ellas eran escasos. El prestigio otorgado a sus tripulaciones era mínimo. En opinión de muchos almirantes de alto rango, representaban una distracción del verdadero poder naval. Y los hombres que creían en ellos no solo luchaban contra el enemigo, sino también contra su propio bando. Su nombre no era famoso antes de la guerra. No era hijo de un almirante, ni tenía un cargo político, ni era un hombre que ostentara su rango con la comodidad propia de una autoridad heredada. Provenía de un mundo más modesto, un mundo de inventores, ingenieros y hombres a quienes les importaba más que algo funcionara que si luciera impresionante en un desfile. Se había criado cerca del agua. No del agua majestuosa y de postal de un destino turístico, sino del agua de trabajo. El agua del puerto, el agua industrial, el agua que olía a grasa y sal, con ese amargor particular de la marea baja. De niño, había comprendido intuitivamente que el mar no era un telón de fondo. Era un medio, un espacio donde las cosas se movían, maniobraban y se ocultaban. Había visto barcos de pesca desaparecer bajo bancos de niebla y comprendió, incluso entonces, que la invisibilidad era una forma de poder. Ingresó al cuerpo de ingenieros navales por la vía técnica, no por la de mando. No estaba entrenado para estar en un puente de mando dando órdenes. Estaba entrenado para sentarse frente a una mesa de dibujo y resolver problemas. Y el problema que lo obsesionó, el problema que definiría su carrera y, en última instancia, su legado, fue este: cómo se hunde un barco que se cree insumergible. Había estudiado las cifras. Sabía de lo que era capaz un portaaviones. Sabía que lo protegía. También sabía algo que los almirantes que se burlaban de los minisubmarinos no comprendían del todo: que una defensa es tan fuerte como su punto más débil, y que el punto más débil de cualquier defensa portuaria siempre es la suposición de que la amenaza se parecerá a lo que los defensores esperan. Si todos los sensores están configurados para detectar submarinos grandes, uno pequeño se vuelve prácticamente invisible. Si todas las redes están diseñadas para detener un torpedo convencional, un buque que pueda maniobrar por debajo y alrededor de esa red la atravesará como un fantasma. Los defensores no son tontos. Simplemente están mirando en la dirección equivocada. Pasó años defendiendo esta postura, y años siendo desestimado. Escribió informes que nunca se leyeron. Presentó propuestas que fueron archivadas y olvidadas. Asistió a reuniones donde hombres con más medallas y menos curiosidad desestimaron sus inquietudes. Y cada vez, volvía a empezar de cero, perfeccionando sus diseños, reforzando sus argumentos y haciendo que sus pruebas fueran más difíciles de ignorar. Lo que lo impulsaba no era una estrategia abstracta. Era algo más personal. Había perdido gente. Gente que conocía, gente cuyas familias podía imaginar,
Gente que había muerto en enfrentamientos donde un enfoque más creativo podría haber cambiado el resultado. Creía, con la profunda y silenciosa ferocidad de un hombre que ha presenciado algo evitable, que la negativa de la institución a tomarse en serio la guerra no convencional no solo era una insensatez estratégica. Estaba costando vidas. Y no podía aceptarlo. Así que siguió trabajando. Siguió construyendo. Y finalmente, tuvo la oportunidad de demostrar su punto de una manera irrefutable. En el mundo real, con barcos reales, en agua real. El desafío técnico era formidable. Construir un submarino lo suficientemente pequeño como para evadir las defensas portuarias, pero con la capacidad suficiente para transportar y lanzar un arma capaz de destruir un portaaviones, implicaba resolver varios problemas de ingeniería simultáneos que no tenían soluciones sencillas. El primer problema era la profundidad. Las defensas portuarias solían consistir en redes antisubmarinas tendidas a lo largo de la entrada del puerto o fondeadero, suspendidas de boyas de superficie y lastradas en el fondo. Estas redes estaban diseñadas para capturar submarinos convencionales, que debían mantener una profundidad mínima para evitar ser detectados desde la superficie. Un minisubmarino podía, en teoría, operar a menor profundidad, pero esta poca profundidad conllevaba sus propios peligros. Cuanto más cerca de la superficie, más visible. A plena luz del día, incluso a 10 metros de profundidad, un pequeño submarino podía proyectar una sombra visible desde una patrullera o un avión. Los diseñadores debían encontrar la franja de profundidad precisa donde el submarino fuera lo suficientemente poco profundo como para pasar por debajo o alrededor de las redes, pero lo suficientemente profundo como para ser invisible. El segundo problema era el ruido. Los motores eléctricos de la época no eran silenciosos. Zumbidos, vibraciones. Y el agua del puerto, a diferencia del océano abierto, transmitía el sonido de maneras extrañas e impredecibles, rebotando en el casco y el fondo del puerto y creando firmas acústicas que los operadores de sonar experimentados podían detectar. Cada componente del submarino, cada cojinete, cada eje, cada mecanismo de control, debía diseñarse para minimizar la emisión acústica. Esto implicaba motores hechos a medida, componentes montados sobre goma, ejes de hélice cuidadosamente equilibrados y una atención obsesiva a cualquier fuente mecánica de ruido. La tripulación estaba entrenada para moverse con el mínimo ruido, para hablar solo en susurros, para tratar cada momento dentro del submarino como si el operador de sonar del destructor más cercano estuviera escuchando el sonido de la respiración. El tercer problema era la navegación. Un minisubmarino que opera dentro de un puerto no tiene GPS, ni comunicación por radio fiable, ni capacidad para emerger y obtener una posición visual. Navega por estima, guiándose por el rumbo de la brújula, el tiempo transcurrido y la intuición del piloto sobre las corrientes y la deriva. El navegante tiene que crear una imagen tridimensional del puerto en su mente y navegar a ciegas, sabiendo que una desviación de tan solo unos pocos grados en varias millas puede resultar en encallar en un banco de arena, colisionar con un barco amarrado, o lo peor de todo, emerger en medio de una patrulla enemiga. La tripulación se entrenó para esto mediante extensas simulaciones, memorizando las cartas náuticas del puerto hasta poder reconstruirlas con los ojos cerrados. El cuarto problema era el arma en sí. Los primeros diseños utilizaban los mismos torpedos que los submarinos de tamaño normal, pero estos eran pesados, difíciles de apuntar desde una plataforma pequeña e inestable, y su estela revelaba la posición del submarino en el momento del disparo. La solución que surgió, elegante por su sencillez, consistió en colocar la carga directamente debajo del objetivo en lugar de dispararle desde la distancia. El explosivo se colocaría en el fondo del puerto, bajo la quilla del barco, con un temporizador, y el submarino desaparecería antes de la detonación. Sin estela de torpedo. Sin lanzamiento visible. Sin aviso previo. Simplemente un barco que explota desde abajo, sin ninguna evidencia clara de cómo. Los críticos afirmaron que esto era poco práctico. Para colocar una carga directamente bajo un portaaviones, era necesario acercarse a pocos metros del casco del barco, en un puerto patrullado por marineros que podían asomarse por la barandilla y observar el agua. Un breve reflejo de la luz de la luna en el cristal del periscopio, una ondulación inexplicable en el lugar equivocado, un pulso de sonar que devolviera un eco ligeramente extraño. Cualquiera de estas cosas atraería a destructores y cargas de profundidad en cuestión de minutos. El submarino y su tripulación serían destruidos y la misión fracasaría. El margen de error era prácticamente nulo. Los equipos que se ofrecieron como voluntarios para este trabajo comprendían las matemáticas. Las comprendían perfectamente. Y aún así, fueron. La incursión comenzó en la oscuridad, como suele ocurrir en estos casos.
El submarino que se aproximaba. El buque nodriza, el gran barco convencional que había transportado al minisubmarino a través de mar abierto, avanzó sigilosamente hacia su posición de lanzamiento con todas las luces apagadas y todo el equipo innecesario desconectado. El mar estaba ligeramente agitado, lo suficiente como para dificultar la navegación, pero no para abortar la misión. La tripulación del minisubmarino repasó su lista de verificación con la calma y la concentración metódica de hombres que han ensayado cada movimiento tantas veces que sus manos actúan sin instrucciones de su cerebro. El lanzamiento fue el primer momento decisivo. Separarse del submarino nodriza en mar abierto, de noche, mientras ambas embarcaciones guardaban silencio, requería una precisión casi coreográfica. Las abrazaderas se soltaron. El minisubmarino se hundió ligeramente. Se estabilizó y se mantuvo a flote. El piloto ajustó los controles, sintió la respuesta del submarino y viró hacia la entrada del puerto. Lo que siguió fueron horas de navegación lenta, deliberada y de una tensión casi insoportable. El submarino avanzaba a paso de tortuga, a veces incluso más despacio. El piloto vigilaba el profundímetro con la misma intensidad con la que un cirujano vigila un latido cardíaco. Demasiado profundo, y corría el riesgo de tocar fondo. Demasiado superficial, y podría aparecer una sombra en la superficie. La brújula se mantenía firme. Se revisaba el cronómetro. Las cartas náuticas, memorizadas en clase semanas antes, se desplegaban en la mente del piloto como un mapa dibujado en la oscuridad. Las defensas del puerto eran exactamente como las había descrito la inteligencia. Las redes antisubmarinas estaban allí. Las patrulleras estaban allí. Los destructores estaban allí, girando silenciosamente en sus anclas. El piloto las sorteaba con la paciencia de quien sabe que la velocidad es su enemiga y el tiempo su único aliado. En un momento dado, una patrullera pasó tan cerca que la tripulación pudo oír el zumbido de su motor a través del casco del submarino. Una vibración que sintieron en el pecho, en las yemas de los dedos y en la parte posterior de los dientes. Nadie se movió. Nadie respiró más fuerte de lo necesario. La patrullera pasó. El sonido del motor se desvaneció. El piloto exhaló y siguió avanzando. Y entonces, frente a ellos, en las oscuras aguas, apareció la figura que habían venido a buscar. La quilla del portaaviones se extendía ante la vista del piloto como la parte inferior de un pequeño continente. Incluso sumergido, incluso en la tenue luz filtrada que penetraba en las aguas del puerto, el barco resultaba imponente por su magnitud. El casco estaba cubierto de la particular incrustación que se acumula en los barcos que pasan largos periodos fondeados. Una tenue pelusa verdosa que suavizaba las duras líneas del acero. El piloto podía ver la sombra de las cadenas del ancla ascendiendo hacia la superficie. Podía ver el timón cubierto de percebes, las hélices dobles, las enormes estructuras del casco desapareciendo hacia aguas menos profundas. Se había entrenado para este momento. Lo había ensayado cientos de veces en su mente. Pero nada en el entrenamiento lo había preparado del todo para la realidad física de estar allí, en estas aguas, bajo este barco. Hizo que el submarino se mantuviera suspendido en el aire. Comprobó su posición. Hizo un pequeño ajuste. Volvió a comprobar. Y entonces, con los movimientos precisos de quien desactiva una bomba, colocó su submarino justo debajo de la quilla del portaaviones y liberó la carga. La mina magnética, pues eso era, en la versión de este ataque que resultaría históricamente más significativa, se adhirió al casco con un sonido que la tripulación sintió más que oyó. Un sordo golpe metálico. El tiempo empezó a correr. El piloto giró el submarino y comenzó el lento y meticuloso proceso de alejarse. Todavía se encontraban dentro del puerto cuando la carga explotó. La explosión, cuando llegó, no fue como las de las películas. No produjo una columna de fuego y humo bien definida. Produjo algo más extraño y terrible, un chorro de agua ascendente que elevó la popa del portaaviones varios metros en el aire, rompiendo la quilla con un crujido que los testigos describieron como un disparo de rifle amplificado 1000 veces. Por un instante, el barco pareció dar un salto. Y luego cayó de forma descontrolada. La popa quedó más baja que antes. El agua entraba en las alas de máquinas. Las bombas se encendieron automáticamente. Y entonces las bombas no fueron suficientes. El portaaviones, 14.750 toneladas de acero, combustible, aviones, municiones y seres humanos, comenzó a asentarse. En la superficie, reinaba el caos. Sonaban las alarmas. Se oían órdenes a gritos. Los destructores encendían sus motores y comenzaban a rastrear el puerto con sonar y cargas de profundidad. Patrulleras navegaban en círculos confusos.
Marineros se asomaban por las barandillas, mirando al agua, intentando comprender lo que acababa de suceder. El cielo estaba despejado. El puerto estaba cerrado. No había aparecido ningún avión. No se había detectado ningún submarino convencional en la aproximación. Los defensores, en los primeros instantes, actuaban sumidos en la confusión. Sus modelos mentales de guerra naval, de repente y de forma catastrófica, no lograban explicar lo que veían. Para cuando el mando del puerto reunió suficiente información para comprender que un minisubmarino había hecho esto. Había penetrado sus defensas, a plena luz del día, en un puerto considerado inexpugnable, y había destruido un portaaviones. El submarino ya se dirigía de nuevo hacia la entrada del puerto. No todos los minisubmarinos de la historia escaparon. Algunos fueron capturados. Otros fueron hundidos por las cargas de profundidad que surcaron las aguas del puerto en las horas posteriores al ataque. Los hombres a bordo se enfrentaron a muertes lentas, asfixiantes y aterradoras, atrapados en cilindros de acero mientras la presión del agua aumentaba a su alrededor y el oxígeno se agotaba. La historia de la guerra submarina con minisubmarinos no es una historia agradable. Es una historia de valentía extraordinaria, ejercida en condiciones extraordinariamente adversas por hombres que sabían, con una claridad que la mayoría de nosotros afortunadamente nunca tendremos que alcanzar, exactamente a qué se exponían. Pero lo que demostraron, lo que quedó grabado en la historia con letras demasiado grandes para ser borradas, fue que el tamaño no es sinónimo de poder. Que un sistema diseñado para defenderse de un tipo de amenaza no se defiende de todas las amenazas. Que una tripulación de 3 hombres en una embarcación del tamaño de un autobús escolar podía lograr lo que flotas de aviones y formaciones de acorazados no habían conseguido. Que al océano no le importan las suposiciones institucionales. Seamos específicos sobre los casos históricos en los que se validó esta doctrina, porque los hechos no son teóricos. Ocurrió. Varias veces. En varios escenarios. Contra varias naciones que cometieron el mismo error de subestimar a los pequeños. Los minisubmarinos japoneses Kaoyoteki tipo A participaron en el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, entrando al puerto junto con el asalto aéreo. Si bien su papel en esa batalla sigue siendo parcialmente ambiguo en los registros históricos, el programa representó una inversión fundamental en este enfoque bélico. El ejército japonés se tomó los minisubmarinos tan en serio que fabricó más de 800 durante la guerra, una cifra que da una idea de la importancia que finalmente se le dio al concepto, incluso por parte de quienes inicialmente lo habían ridiculizado. El programa británico X-Craft dio lugar a una de las operaciones militares más impactantes de la Segunda Guerra Mundial, la Operación Source, en septiembre de 1943. 6 X-Craft fueron remolcados a través del Mar del Norte por submarinos convencionales y luego liberados para navegar de forma independiente por los fiordos noruegos y atacar al acorazado alemán Tirpitz, que se había refugiado en Kafjord. El Tirpitz no era solo un barco, sino una obsesión estratégica. Mientras existiera, el almirantazgo británico debía mantener importantes fuerzas navales en aguas del norte para contenerlo, fuerzas que no podían ser redesplegadas a otros frentes. El Tirpitz nunca había disparado sus cañones contra un buque enemigo. No lo necesitaba. Su mera presencia bastaba para acaparar los recursos aliados. Los submarinos X cambiaron ese cálculo. El 16, comandado por el teniente Donald Cameron, y el 17, comandado por el teniente Basil Place, lograron sortear las defensas del fiordo, atravesar las redes protectoras que rodeaban al Tirpitz y colocar sus cargas, 4 cargas laterales explosivas Amatex de 2 toneladas, directamente bajo la quilla del acorazado. Las detonaciones, a las 8:12 de la mañana del 22 de septiembre de 1943, hundieron el buque de 42.900 toneladas. Ambos barcos se perdieron. Cameron y Place fueron capturados. Pero el Tirpitz sufrió daños tan graves, quilla deformada, turbinas averiadas, torretas de cañones atascadas, telémetros dañados, que nunca más volvió a navegar como unidad de combate efectiva. Una operación llevada a cabo por 8 hombres en submarinos más pequeños que un autobús urbano había neutralizado un buque de guerra que había requerido cientos de aviones aliados y miles de toneladas de bombas para ser destruido. Cameron y Place fueron condecorados con la Cruz Victoria, la máxima distinción militar británica. La mención honorífica de Place destacaba que el valor necesario para navegar un pequeño submarino a través de un fiordo fuertemente defendido, colocar cargas explosivas bajo un acorazado enemigo y luego rendirse en la superficie mientras las cargas de profundidad explotaban alrededor del buque, representaba una valentía que desafía toda descripción. En el teatro de operaciones del Mediterráneo,
Los buzos italianos a bordo del torpedo humano Mayale lograron algo que incluso los británicos admiraron. El 19 de diciembre de 1941, un equipo de 6 hombres, 3 parejas, cada una a bordo de un torpedo tripulado, entró en el puerto de Alejandría, Egipto, eludió las defensas británicas y colocó minas Lapa en 3 buques, los acorazados HMS Queen Elizabeth y HMS Valiant, y un petrolero. Los 3 buques sufrieron graves daños. Ambos acorazados quedaron fuera de servicio durante meses. La misión le costó a la Armada italiana 6 hombres capturados, no 6 muertos, sino 6 capturados que tuvieron la presencia de ánimo de usar su entrenamiento de buceo para alejarse nadando antes de que detonaran las cargas. La flota británica del Mediterráneo quedó prácticamente paralizada de un plumazo por una operación que involucró a 6 hombres, 3 torpedos tripulados y cargas que, en conjunto, pesaban menos que un solo proyectil disparado por un cañón de la batería principal de uno de los buques hundidos. Los buzos italianos que llevaron a cabo esta operación recibieron las más altas condecoraciones militares que Italia podía otorgar. Los británicos, de quienes cabría esperar una humillación por haber sido tomados tan desprevenidos, se encontraron, en cambio, admirando abiertamente la calidad de la operación. El almirante Andrew Cunningham, comandante en jefe de la flota británica del Mediterráneo, escribió en sus memorias que la incursión fue brillantemente planificada y audazmente ejecutada, y que representó una operación muy meritoria. Se requiere una cualidad especial en un oficial para reconocer, por escrito, que el enemigo acaba de dejarlo en ridículo y que se lo merecía. Cunningham era ese tipo de oficial. ¿Qué significa todo esto? No solo en el plano militar, aunque las implicaciones militares fueron enormes y duraderas, sino en un sentido más profundo, el sentido que se pregunta por qué estos momentos importan más allá de los puertos donde ocurrieron. La lección que los minisubmarinos le enseñaron al mundo fue sobre la relación entre el poder aparente y la vulnerabilidad real. Toda nación que construye un grupo de portaaviones, toda institución que invierte enormes recursos en un tipo particular de fortaleza, crea, simultáneamente, una ceguera particular. Cuanto más grande e imponente es la fortaleza, más difícil resulta imaginar un ataque que no pueda resistir. La confianza de los defensores no es irracional, se basa en capacidades reales, pero contiene una suposición implícita, que el atacante jugará según las reglas establecidas. Los hombres que construían y tripulaban los minisubmarinos no aceptaban esa premisa. Observaban las redes del puerto y se preguntaban, ¿y si pasamos por debajo? Observaban las pantallas del sonar y se preguntaban, ¿y si somos demasiado pequeños para aparecer en ellas? Observaban las patrulleras que rodeaban el fondeadero y se preguntaban, ¿y si simplemente nos movemos más despacio de lo que pueden detectar? Cada defensa a la que se enfrentaban estaba diseñada para detener algo más. Ellos no eran algo más. Eran algo nuevo. Y la novedad, en la guerra como en todo lo demás, llega con una ventaja devastadora. El defensor no ha tenido tiempo de construir una defensa contra ella. Este principio no desapareció con la Segunda Guerra Mundial. Resonó en cada década posterior, moldeando la manera en que los pensadores militares más serios abordaban el problema del conflicto asimétrico. La comprensión de que un arma pequeña, barata e innovadora en manos de un operador decidido puede amenazar una plataforma enormemente costosa diseñada para la guerra convencional se convirtió en una de las ideas fundamentales de la doctrina militar moderna. Por eso, las armadas actuales invierten enormes recursos en entrenamiento antisubmarino que abarca todo el espectro de amenazas submarinas, desde submarinos de misiles balísticos hasta pequeñas embarcaciones diésel eléctricas que, en cierto modo, son las descendientes espirituales de los X-Craft y los Kaoyoteki. Por eso, a los hombres que tripularon esos primeros minisubmarinos se les recuerda no solo por su valentía, aunque muchos de ellos fueron de los seres humanos más valientes que jamás hayan existido, sino también por tener razón. Tenían razón cuando todos a su alrededor estaban equivocados. Insistieron en una verdad que las instituciones a las que servían no querían oír. Y luego subieron a sus máquinas y la demostraron en aguas donde la opinión institucional era indiferente. Donald Cameron falleció en 1961, a los 45 años, tras haber regresado a la vida civil después de la guerra, sin encontrar jamás las palabras adecuadas para explicar a quienes no habían estado allí cómo había sido la experiencia dentro de X6 en aquel fiordo noruego. Basil Place vivió más tiempo, falleciendo en 1994 a los 73 años. En sus últimos años, ocasionalmente se le pedía que hablara sobre la Operación Source, y lo hacía con la misma mesurada, casi distante, que caracteriza las memorias de muchos veteranos, como si la experiencia real siempre estuviera ocurriendo a cierta distancia de las palabras disponibles para describirla.
Las tripulaciones de los submarinos japoneses Kaoyoteki que murieron en Pearl Harbor y en otras operaciones en el Pacífico fueron oficialmente designadas como dioses de guerra por el gobierno japonés, un reconocimiento que valoraba tanto su sacrificio como la tardía comprensión por parte del estamento militar de que lo que habían intentado era extraordinario. Varios de ellos recibieron funerales militares con todos los honores y las más altas condecoraciones que una nación en guerra puede otorgar a sus caídos. Los buzos italianos de la 10ª Flotilla Ligera, la unidad que llevó a cabo las incursiones en Alejandría y decenas de otras operaciones, aún son recordados en Italia como ejemplos de lo que el ingenio humano y el coraje físico pueden lograr cuando se liberan de las limitaciones del pensamiento convencional. Su legado perdura en las modernas unidades de fuerzas especiales de la Armada italiana, que continúa la tradición de operaciones especiales submarinas que sus predecesores establecieron en los puertos de la Segunda Guerra Mundial. Hay algo definitivo que decir sobre lo que se necesita para subirse a una máquina que la mayoría de la gente considera un juguete, una máquina que los expertos han descartado, de la que los almirantes se han rendido, que la lógica institucional de tu propio bando ha relegado a los márgenes de la estrategia, y llevarla a aguas enemigas. No se trata simplemente de valentía. La valentía es un momento. Lo que estos hombres demostraron fue algo más sostenido, más fundamentado, más deliberado. Habían dedicado años a justificar su estrategia. Habían soportado la condescendencia de hombres de mayor rango y menor imaginación. Habían perfeccionado sus planes, sus tácticas y su razonamiento hasta que la argumentación a favor de sus acciones fue irrefutable. Y entonces, cuando llegó el momento, tuvieron el valor adicional de actuar. El portaaviones que se hundió en el fondo del puerto bajo la luz del sol de la tarde no fue simplemente una baja táctica. Fue un monumento a un tipo particular de fracaso. El fracaso de una institución al no tomar en serio una amenaza que, de antemano, había considerado insignificante. El puerto era seguro. Todos lo decían. Las defensas estaban en su lugar. Y en algún lugar bajo la superficie iluminada por el sol, 3 hombres en un cilindro de acero demostraban que la seguridad no es una condición permanente. La seguridad es una suposición. Y las suposiciones, como cualquier oficial naval que haya estado alguna vez en la cubierta de un barco inclinado les dirá, son lo más peligroso en el agua. El pequeño submarino nunca fue una broma. Siempre fue una pregunta. La pregunta era, ¿estás prestando atención a cosas que no parecen amenazas? ¿Te estás defendiendo del enemigo que tienes o del enemigo que esperas? El puerto dio su respuesta aquella tarde. Y su eco resonó en todos los océanos del mundo.